bueno, otro famoso de los famosos infalsificables de la oficina del gobierno, estos impresos por el grabador Edwin Gunn, y también tomaron como motivo el famoso templo conocido como la iglesia, ¿no? Se le dice la iglesia porque los primeros viajeros, los primeros exploradores a estos templos les daban, digamos, esa connotación y los equiparaban con las iglesias católicas. Y bueno, ¿quién no conoce este billete que representa el famoso castillo de Chichén Itzá? Y aquí igualmente tenemos a Tlatón y Cuauhtémoc en este caso, y tomado de las esculturas también de época, y bueno, una de las pirámides conocidas como las maravillas del mundo, ¿no? Las 7 maravillas. Y bueno, ya nos vamos acercando a la época. Les traje, digamos, una muestra de cómo a través del tiempo entran las modas, ¿no? Hubo décadas que no se pusieron motivos de tintes arqueológicos, y después vienen estos nacionalismos a ultranza que se dan en algunos gobiernos y empiezan a poner imágenes alusivas a nuestro pasado grandioso, ¿no? en la antigüedad. Por supuesto, don Andrés Quintana Roo, fundador del estado de hoy en día de Quintana Roo, en la costa oriental de la península de Yucatán. Y bueno, al fondo la pirámide de Tulum, también conocida como el castillo, vista desde el mar. Bueno, aquí los grabadores muchas veces deben de modificar. Yo cuando he tenido la oportunidad con algunos grabadores, pues tratan de hacerlo lo más exacto en base a fotografías, a fotograbados, pero muchas veces deben de ajustar, digamos, los tamaños a la estética y a las dimensiones del billete, ¿no? Entonces no pueden, dicen, es que no puso todos los escalones de la pirámide, ¿no? Pero entonces los grabadores dicen, no, pues que hay que ajustar para hacer las proporciones adecuadas. Es interesante, pero bueno, normalmente son grandes maestros, ¿no? Y bueno, una foto actual del castillo visto desde el mar también. Del otro lado está, por ejemplo, el dintel de Yaxchilán y las famosas pinturas de Bonampak, encontradas en los años 40 en la selva Lacandona. Recientemente acaba de fallecer la gran artista guatemalteca Rina Lazo, que fue que hizo las primeras reproducciones de los murales de Bonampak. Y bueno, aquí vemos cómo el grabador fue ajustando más o menos los diseños. Los dinteles se encuentran entre los vanos de manera horizontal, y muchas veces enseñan a los gobernantes en ceremonias rituales. Normalmente se le llama que es la vista de su antepasado, que se revela a través de la serpiente saliendo de sus fauces. Y por supuesto, esta escena de músicos en uno de los cuartos de Bonampak. Aquí tenemos a estos hombres que tienen, como pueden ver, tienen tambores, conchas de tortuga, una especie de sonaja y más tambores, ¿no? Este es el famoso tuncul, que en el centro de México es el huehuetl, ¿no? El gran tambor de piso. Y bueno, van tomando algunos detalles de estos murales. Y por la otra parte es una escena de batalla, una escena terrible cuando ya tienen los gobernantes, Chancahuil en este caso, que está sometiendo ya a sus enemigos y los tiene en unas condiciones deplorables, ya desnudos, humillándolos. Sabemos que hacían grandes fiestas que duraban días, los torturaban. Hay uno que les arrancaban las uñas. O sea, era una vejación hacia el enemigo que se ha dado, no es de sorprender en todas las culturas antiguas, estas batallas que se daban. Y bueno, los ganadores y terminaban seguramente sacrificando a estos personajes. Muchas veces los desnudaban, les ponían, para humillarlos, aretes de papel o de cinta en los oídos, quitándole todos sus atavíos especiales para someterlos. No siempre en los escalones, vamos a ver muchas imágenes también de gobernantes triunfantes sobre el enemigo, pisándolo a manera de escalón, ¿no?
Ahora pasamos a Guatemala, que también ha utilizado motivos arqueológicos mayas para ilustrar sus billetes, y como digo, la imagen siempre se ha utilizado como símbolo de propaganda y bueno, marcar ese fervor nacionalista que en Guatemala también lo vamos a ver presentes. Es un vaso cilíndrico con estuco, conocido como el vaso de Huachactún, un sitio igual en el Petén guatemalteco, cercano a Tikal. Y bueno, aquí yo voy a los libros de cerámica a tratar de localizar de dónde tienen esas piezas, que siempre es importante. Muchas veces muchos billetes tienen unas imágenes y no sabemos de dónde las sacaron, ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante para los estudiosos de la notafilia ver de cuáles son los orígenes. Muchas veces los propios artistas, grabadores, pues alteran un poco las piezas arqueológicas, lo que dificulta más su identificación. Lo quiero ir a ver a Guatemala para sacarle una foto. Bueno, lo conseguí, pero no es mi imagen. Es un vaso estucado. Aquí se le el roll out, que le llamamos. Igual son imágenes de personajes, muchas veces gente de la élite, gobernantes, o también pueden aparecer dioses de la cultura maya. Por ejemplo, es interesante ver el dibujo original del libro de arqueología, del libro de cerámica de arqueología, que tiene una asa, el cilindro. Aquí se ve el dibujo un poco, y ya se pierde esa información cuando el grabador transmite, digamos, la pieza al billete, ¿no? Ya se pierde esa información. Entonces, en origen tenía la tapa de una asa, ¿no? Es interesante. Bueno, otro del Banco de Guatemala, muy bonito. Esta estela es muy curiosa, es la estela 9 de Tikal, que desde épocas de los primeros viajeros empezó a registrar. Aquí la tienen, Canchita, así está identificado el nombre. La arqueología maya en las últimas décadas ha avanzado a pasos agigantados por el desciframiento de los jeroglíficos mayas, ¿no? Hoy en día, los epigrafistas calculan un 80% de las lecturas realizadas. Muchas veces, se pueden leer, pero no sabemos a qué se refieren los rituales, pero sí se ha podido hacer toda una genealogía de los reyes y gobernantes y todas las élites mayas del maya clásico, y se ha reconstruido en parte su historia, ¿no? Una historia que está escrita en las piedras, en las pinturas murales y muchas veces en la cerámica. Y bueno, y en los códices, en los pocos códices que conservamos. Y por ejemplo, aquí les traje este dibujo que ya desde el siglo XVIII, Eusebio Lara, el dibujante, hizo un croquis de ese dibujo de ese gobernante, por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, que fueron los que descubrieron el sitio de Tikal. Y curioso porque siguen utilizando, sin saberlo tal vez los grabadores o los que mandaron ese billete, pusieron la estela 9 de Tikal, que aquí la tenemos, todavía se encuentra in situ, o sea, en el sitio, en una de las plazas de la gran ciudad de Tikal. Ahí la tenemos representada, ¿no? Aquí casi ya no se puede identificar, pero créanme que es la misma. Bueno, la famosa ara de Tikal, ¿no? Recordar que el ara es un altar donde se celebran los ritos religiosos, y también se tiene la inscripción jeroglífica. Se puede reconstruir de qué trata la escena. Es una gran pieza circular de piedra maciza, de caliza, que se pone de manera como mesa, como un altar, de manera horizontal, viendo hacia el cielo. Y sabemos que es una ceremonia están haciendo una ceremonia con unos restos óseos de una gran señora también de la élite maya. La tienen aquí. Aquí está el gobernante identificado como Hasau Chanicahuil, en el complejo en el templo de Tikal, fechada. Muchas de las inscripciones también tienen las fechas exactas, día, mes, porque tenemos hoy en día el calendario, el cristiano, equiparado con el calendario maya, ¿no? Y gracias a eso se pueden reconstruir también las fechas de manera muy, muy precisa. Aunque saben las historias de los que lo ganan, de los gobernantes, muchas veces también empiezan a inventar algunas fechas. Hay gobernantes que ya muertos siguen haciendo monumentos, entonces
un poco como pasa en Egipto con Ramsés II, por decir un ejemplo, ¿no? O se aprovechan de otros gobernantes para ver su grandeza, ¿no? Entonces imagen y poder ha estado a lo largo de la historia, y los billetes no son la excepción. Aquí tenemos, bueno, otro billete de otra denominación que son motivos que siguen gustando y se repiten a lo largo de las décadas, ¿no? Estos son de los años 60, ¿no? Del 69 es este billete, por ejemplo. Y bueno, también muchos de ustedes lo van a reconocer, medio quetzal del Banco de Guatemala. Son también de los primeros polímeros que se hicieron en Latinoamérica, y bien, muchas veces también se usan sus héroes indígenas fundadores, los que resistieron, digamos, la colonia española, y se ponen como los grandes mártires. Aquí tenemos a Tecumumán, y bueno, muchas veces se pone esquematizado un templo, y les digo, al buscar marcas de seguridad, sellos de algo así, se va haciendo una gran imaginería en cuanto a los diseños, que da una riqueza y una belleza a los billetes, sin lugar a duda, ¿no? Muchas veces toman de códices, muchas veces también entra ya el imaginario del propio artista, que ve una pieza que le gusta y ya le mete de su propia... estoy tratando, llevo ya varios años tratando de identificar así hasta las marcas más pequeñas. Muchas veces es muy difícil, y también falta de registro, ¿no? De los grabadores, que toman, tal vez les dan libros alusivos a la arqueología, y ellos van haciendo una selección y también los van modificando de acuerdo a sus diseños. Entonces es muy difícil muchas veces ver. Por ejemplo, aquí en el 1 hay una serpiente enroscada que también la toman de un códice, toman glifos de bancas y de otros monumentos, y las meten en su diseño. El famoso Templo 1 de Tikal es un templo muy esbelto, muy bonito, que los templos tenían multifunciones. En este caso sabemos que son tumbas funerarias, ¿no? No todas las pirámides son tumbas, pero algunas sí. Algunos son templos, o algunas tienen multifunción, ¿no? Se enterraban los antiguos, pero también servían para hacer sus grandes ceremonias. Y vemos aquí, por ejemplo, otra marca de agua que utilizan de los códices, del códice Dresde principalmente, el códice Madrid, códices de origen arqueológico. Solo se conocen 4 códices antiguos mayas, los demás fueron destruidos, o los que se han encontrado están en muy malas condiciones, que no se pueden leer, ¿no? Bueno, también pasan sus generales y toda esa historia, pero bueno, yo me centro en los diseños prehispánicos. En este caso, por ejemplo, este sopilote en la parte superior derecha lo toman de este códice, de una de las páginas del códice Dresde. Se encuentra en Dresde porque salió con las primeras, digamos, regalos. No sabemos muchas veces cómo estas piezas en su vida histórica van cambiando de lugar de manera inimaginable. Este apareció en Dresde, afortunadamente, bueno, con la toma de Dresde, lo tomaron los rusos y lo recuperaron después, pero gracias a esto un epigrafista se dio cuenta y empezó el desciframiento de la cultura maya, ¿no? Yuri Norosov, no sé si han escuchado alguna vez de Yuri Norosov. Pues gracias a este códice, y digamos lo que dejaron los frailes como Landa, y dejaron los códigos de los jeroglíficos, digamos, los equivalentes en el abecedario nuestro, y se pudo hacer el desciframiento, ¿no? No pasa con otras lenguas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí otro ejemplo también del códice Dresde, que se toma este dios que se ha identificado como el dios Venus, un dios guerrero que tiene los ojos tapados, pero tiene unas de flechas o de lanzas, y que también está relacionado con el altiplano central, ¿no? Entonces encontramos muchas relaciones, muchas veces con distintas regiones de Mesoamérica. Y bueno, esta es una de mis favoritos porque viene en la placa Leiden. Se llama placa Leiden porque esta pieza de jade se encuentra en Leiden, Holanda. Y por ejemplo, bueno, aquí tienen, es una secta, como le llamamos, una secta de jade. Son placas que los gobernantes se las colgaban en sus faldellines. Han de haber pesado muchísimos estos atavíos que usaban los grandes señores mayas,
y también han de haber hecho un sonido bastante impresionante al tocarse estas celtas de jade. Esta es una pieza muy importante porque en el reverso tiene una fecha calendárica muy temprano. Estamos hablando del 200 antes de nuestra, en el 200 después de nuestra era, pero digamos es el clásico temprano que nosotros los arqueólogos así lo tenemos cronológicamente. Entonces es una pieza con inscripción jeroglífica muy temprana y también muy bella, ¿no? Ahora nos pasamos a Honduras. Bueno, este quedó ahí un poco cortado. Hay que extraer un jeroglífico, ¿no? Yo no soy epigrafista, es muy difícil. La epigrafía es toda una especialidad hoy en día. Aquí hoy en día en México hay varios buenos epigrafistas, pero normalmente tienen el nombre de los señores, de las ciudades, principalmente son topónimos, en este caso del Cojul, que es esta parte. Eric Thompson, el gran arqueólogo mayista, lo identificó como el grupo acuático porque al principio pensaban que tenía que ver con el agua este tipo de plantas y nacimientos. Hoy en día son caracteres ideográficos que tienen valores fonéticos, no sé si me explico, y se pueden leer y se da una lectura como el Señor Sagrado de Copán, que es un SOTS. El SOTS es el murciélago, es una zona de Copán, Honduras, llena de estos maravillosos animalitos que hoy sabemos que son muy importantes para polinizar las selvas, y bueno, y también fue el motivo y usado en un billete, ¿no? Quedó un poco cortado esta imagen. Y bueno, a mí me encantan principalmente estos del Banco Central, porque Copán tal vez es una de las ciudades más bellas de toda el área maya. Si no han ido, visítenla, vale la pena. Yo le llamo que es el barroco maya porque todas las estelas y todos los monumentos son verdaderamente muy, muy coloridos. Son unos escultores soberbios que no le piden nada a cualquier escultor de otras culturas antiguas en el mundo, ¿no? Encorvado, ya sea Europa, Asia o la India. Y la famosa escalera jeroglífica maya, ¿no? Esta también se conoce como una de las grandes escaleras jeroglíficas. Cada escalón tiene glifos y viene toda la genealogía y la historia, digamos, del lugar y de sus gobernantes. Desafortunadamente, bueno, que cuando la reconstruyeron se revolvieron un poco los escalones a través de los cientos de años que han pasado y no se puede leer de manera completa. Y siguen muchos epigrafistas tratando de descifrar, pero sí se han identificado más de 9 gobernantes de este gran sitio, ¿no? Y aquí hay una reconstrucción del National Geographic con esta escalinata y cómo estaba toda decorada con pintura, al frente con una estela con uno de los gobernantes más importantes del sitio. Estos billetes de Honduras en varias ocasiones han ganado de los primeros premios a los billetes más hermosos por obvias razones, ¿no? Un detalle de esta estela, como ven, es excelsa la talla, muchas veces están deterioradas por la piedra calcárea, pero bueno, hay unas que se encuentran en muy buena condición, entonces se puede apreciar. Está cargando una barra ceremonial bicéfala, que es símbolo de poder entre los mayas antiguos. Muchos de estos, bueno, como países, digamos, centroamericanos, pobres, pues los mandan a hacer a Londres, a Francia o a Estados Unidos estas impresiones, ¿no? Pero seguramente alguno de los ejecutivos de los bancos pues escogen los motivos. Y bueno, en Honduras el sitio maya más emblemático sin lugar a dudas es Copán, ¿no? Este fue premiado en estos concursos que hacen en Canberra, Australia, sobre los billetes más bonitos. Y un detalle también del juego de pelota que lo podemos ver, tiene unos cabezales, aquí no se ve muy claro, pero son cabezales de guacamaya, ¿no? Asociados al sol. El juego de pelota, más que un juego, era un ritual que hacían los antiguos mayas y era una especie de hacer caminar al mundo, ¿no? De la noche y el día, y hacer estos ciclos. Todas las culturas antiguas mesoamericanas tenían esta idea del tiempo, a diferencia de la occidental, que es lineal, la tenían en manera de espiral, de caracol, donde seguían y regresaban los astros y también las personas, y los gobernantes iban pasando de esa manera todo su poder.
Y bueno, otra pieza majestuosa de la arqueología hondureña, conocido como el dios joven del maíz, porque tiene este brote de maíz, de mazorca. Sabemos, los mayas se decían los hombres de maíz, así muchas de las etnias mayas se siguen reconociendo como el alimento principal que les da vida, ¿no? Entonces se dicen, somos los hombres verdaderos, somos los hombres de maíz, y por eso la importancia de esta planta sagrada para los mayas, y bueno, y para nosotros también, ¿no? ¿Qué haríamos sin tamales, sin tortillas, sin totopos, sin tostadas? Y estos, por ejemplo, son de la Ruth y compañía, utilizan dos estelas, y por ejemplo aquí usan de la barra ceremonial que sacan un extracto los grabadores para ir enriqueciendo estos diseños de la serpiente bicéfala, y los van poniendo en el papel, ¿no? Entonces son muchas veces muy aligarrados y es difícil. Bueno, por ejemplo aquí tienen estos detalles, muchas veces toman de una estela, de una vasija, algún detalle en específico para sustraerlo y llevarlo al papel moneda. Lempira, su héroe nacional, de estos indígenas que en el contacto con el occidente se enfrentaron, ¿no?, a los conquistadores, y quedan ahí. Muchas veces son únicamente leyendas, no tenemos mayor información de estos personajes, pero bueno, queda. Pero bueno, de ahí viene el nombre de una lempira, de su héroe, digamos, mítico. Y bueno, muchas veces también son motivos, otras, lo que están trabajando, la riqueza geográfica o las riquezas minerales. Otro de los baños, estos ya son hablando con mi amigo Ángel Fragoso, va a Honduras cada rato y se trae pero miles de estos billetes de una lempira y los esparce por el mundo, ¿no? Entonces nuestro gran embajador de los mayas en el mundo, Fregoso, porque los lleva por todos lados. La última vez no me acuerdo qué cantidad compró, pero creo que eran 100,000 o no sé, y dice que en una de sus idas, que se la pasa en el mundo de todas las convenciones, los absorben los coleccionistas, es de los consentidos, es increíble. Pero porque yo le dije, oye, ¿te quedó uno? No les quedó ni uno en Estados Unidos, en Europa. Y otra vez, bueno, el mismo motivo, cada vez nos van haciendo más bonitos, más precisos, ¿no? Otra vez el juego de pelota, la escalera jeroglífica, que aquí la tenemos nuevamente, la estela con el gobernante, y como les digo, los cabezales son rematados con la guacamaya, símbolo solar entre los mayas, y que tienen que ver con este juego y de mover al mundo, ¿no? Ahora pasamos a Belice, God Save the Queen, pero una de sus marcas de agua es esta cabeza de un Quinichahau, que digamos es el dios solar, tal vez la deidad más importante entre los mayas, así la conocemos, porque es el astro rey, y es una pieza importantísima. Se encuentra ubicada en el banco hoy en día de Belice, en la ciudad de Belice, y es el jade más grande de toda el área maya, ¿no? Pesa más de 3,5 kilos, es impresionante, y es un jade precioso de la región del Motagua. Ya los arqueólogos tenemos bien identificados las principales fuentes de jade, ¿no? No hay mucho jade en toda el área maya, entonces principalmente está en la zona del Motagua, que es entre el río Motagua, así se llama, en la parte sureste de Guatemala, pegada ya con Honduras, en la zona más o menos de Quiriguá, para que ubiquen un poco. Y bueno, ese es este Quinichahau, que es un dios. Este es el sitio donde apareció Altunja, en las costas beliceñas, muy cerca de Chetumal, a unos 60 kilómetros de Chetumal. Pasas la zona libre y está sobre la región costera, no más de 20 kilómetros de la costa, donde está este sitio que por el comercio le llegaban estas piezas, y seguramente estas élites, ese gobernante que tenía esa pieza era muy importante o tenía mucha riqueza, que podía adquirir estos bienes que son de mucho prestigio en las culturas antiguas mayas. Aquí les traje un dibujo para que vean a detalle. Tiene un nacimiento, es interesante, y sabemos que es Quinicho, o sea, ya se están identificados a través de los códices y de los trabajos de estas deidades, ¿no? Ya no digo Dios para no entrar en polémicas, pero aquí está, tiene sus orejeras,
Y sobre todo, una de las características del dios, de este dios, es su estrabismo, ¿no? El dios solar tiene siempre los ojos vistos, pegados al tabique. Era un símbolo de esta deidad, que también los mayas lo practicaron, como decimos, como un estatus de élite y tal vez de belleza, ¿no? Como también se deformaban el cráneo, desde muy pequeños hacían este tipo de prácticas, y bueno, y lo tenemos en los registros arqueológicos. Y aquí les traigo un detalle de la tumba, más o menos, para que se den una idea cómo aparece. Son excepcionales este tipo de hallazgos, porque también ha habido muchos saqueos en los sitios del área maya, pero cuando los arqueólogos logran encontrar una tumba real, bueno, pues es la mayor emoción, el sueño de cualquier arqueólogo, les puedo decir. Y esta, por ejemplo, fíjense el tamaño de las orejeras, pues ni siquiera son funcionales, ¿no? Eso seguramente no la pudo haber cargado, pero bueno, es un símbolo de prestigio. A manera de moneda misma, esta piedra verde muy muy valiosa, ya les digo, de esa región donde la sacan, y aquí esta gran pieza maya, que como les comento es la más grande en todo el área maya, y bueno, sus ajuares, sus collares de espóndilos, de conchas, y bueno, muchos materiales de prestigio que les daban tal vez poderes sagrados que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de piezas hechas de sílex, tallado en lítica, en piedra, les llamamos excéntricos, ¿no? Y les decimos excéntricos porque tienen formas caprichosas, pero no sabemos exactamente su función. Pudieran haber servido como cuchillos de sacrificio, o simplemente como excéntricos, como los llamamos nosotros, o como adornos. Este es muy bonito porque ponen tres, digamos, sitios arqueológicos importantes en Belice, como es Alto Unja, donde apareció el jade, Xonantunich, que quiere decir la señora de piedra, aquí la tenemos, con un friso, aquí no se ve el friso, que está en la parte posterior del templo, pero aquí sí se alcanza a ver, es muy bonito. Y Lubantum, lugar de las piedras caídas en Maya Mopán, ¿no? Las etnias que hay del grupo maya, que es muy extenso, son los mopanes hoy en día. Es increíble cuando uno visita estos lugares, porque bueno, estos mayas, al ser colonia inglesa, ya perdieron el español, porque también hay refugiados de la guerra de Guatemala que se pasaron a Belice y hablan su lengua madre, que es el maya mopán o el maya yucateco, porque también de la guerra de castas llegaron, o maya quechí, pero hablan inglés británico, ¿no? Con unas pronunciaciones envidiables, que ya quisiera uno hablar ese inglés. Pero entonces es muy alucinante ver a los mayas hablando inglés británico, con un inglés muy muy correcto. Y bueno, ya como una adenda, ya terminé, digamos, la parte de la notafilia, ya voy a terminar para que no cansarlos. Les voy a dar algunas monedas que traje, ¿no? Porque es una investigación que está en proceso. Ya no les traje un texto para no aburrirlos, y el lado de la imagen, que es lo que estoy trabajando, ¿no? Imagen y poder. Y bueno, estas monedas que también son muy lindas. También son muchas de ellas miniaturas propiamente, con la estela 3 de Quiriguá, aquí conocido como el monolito de Quiriguá, ubicado en el río Copán, pegado muy cerca de Copán, en la parte del lago de Izabal, ¿no? Ya viendo hacia el Caribe. Y bueno, y el escudo guatemalteco, por supuesto. Esta estela también es muy importante por las fechas que tiene, porque se hablan de las fechas eras. Así cuentan los epigrafistas la cuenta larga maya, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a meter así. Pero ellos, los mayas antiguos, fijaron una fecha en el tiempo, y de ahí juegan, sabemos, su afición a las matemáticas. Eran verdaderamente estaban obsesionados con la numeralia y con la matemática, los mayas antiguos, y lo vemos a través de sus inscripciones y de todos sus fechamientos. Y bueno, no podía dejar de pasar el disco de Chincultí, que ha sido repetido. Eso sí, llevo años juntando todo lo que salga del disco de la Esperanza propiamente, porque no es propiamente del sitio Chincultí, ubicado en el vértice de Santiago, en el estado de Chiapas, ya pegado con Guatemala, donde están los famosos lagos de Montebello, que espero que conozcan. Y ahí apareció este disco. Es un marcador de juego de pelota, y al centro está un gobernante ataviado de jugador para el juego de cadera, como le llamamos, que se ponen unos grandes cojines para golpear
pelota grande de hule que llegó a pesar hasta 3, 4 kilos, y por eso se fajaban y pasaban de un lado a otro, o jugaban con el aro. Hay muchas formas. No sabemos cómo jugaban, no sabemos las reglas de este juego, pero como les mencioné, es de un gran valor simbólico. Y bueno, a lo largo de la numismática mexicana han tomado principalmente toda la CONADE y todas las corporaciones deportivas como logo el disco de Chincultic. Aquí les traje las famosas monedas de 20 de los años 80, que es interesante ver que los periodos donde entra en auge, como les comentaba, los motivos prehispánicos. Hoy en día, digamos, lo que se está haciendo es que son los intereses también políticos, pero ahorita se le está dando, igual pasa en todo el mundo, a los motivos ecológicos, de fauna, de flora, o bueno, como nuestro nuevo billete de 500 pesos con la ballena. Entonces ya se están dejando los temas prehispánicos, este nacionalismo a ultranza y de las grandes culturas antiguas. Ahora se está tratando de ver el desierto del Pinacate, y así está pasando en muchos billetes en el mundo, ¿no? Esta es la famosa máscara de Calakmul, una de las famosas porque hay varias, pero esta tal vez es la más bella y perfecta en cuanto a las teselas, y también de un verde jade muy, muy particular, porque también hay distintos tipos de jade, y unos más que les llamaba más la atención y que los consideran más sagrados. Y bueno, aquí en estas bimetálicas que salieron en el 2006 con este motivo, máscara de jade de Calakmul. Bueno, aquí les traigo esta pieza emblemática. Yo regresé la semana pasada de Campeche y ya la tienen en exhibición. Estuvo como 5 o 6 años de gira artística en muchos museos del mundo y la llevaban así, pero ahorita ya regresó y se encuentra en el Baluarte de la Soledad, ahí en la puerta de mar de Campeche, del precioso Campeche, donde se puede visitar. Ya tiene una museografía, una sala especial nada más para exhibir esta pieza de gran belleza, con su tocado, mucho simbolismo. Hay cosas que tampoco sabemos exactamente, pero bueno, se llaman máscaras funerarias porque se encuentra el fardo mortuorio y muchas veces se le ponía sobre el rostro, ¿no? El rostro de piedra, un poco a la idea de los egipcios de vivir por siempre, ¿no? O algunas veces se pone acompañado, o muchas veces tiene máscaras de sus antepasados, ¿no? Sabemos también que estas tumbas se revisitaban y se reutilizaban muchos de los objetos. Entonces es muy difícil, digamos, reconstruir hoy en día cuando se encuentran esto. Aquí, bueno, ya gracias a los restauradores mexicanos, que tenemos una muy buena escuela de restauradores en México, se han podido armar, porque cuando se encuentran todas dispersas, y de ahí la importancia de hacer un registro arqueológico muy preciso para poder armarlas como aquí se puede ver, ¿no? El contexto del arqueólogo, lo importante, no nos importa el objeto mismo, sino el contexto en el que está, para tratar de entender y descifrar lo que sucedió en el mundo antiguo. Y ya por último, pues algunas medallas les traje. Como les comento, el disco de Chincultic es el más representado, y hay una gran cantidad de medallas escolares, medallas deportivas, una gran cantidad. Esta es de plata, muy bonita, y tiene la fecha. Este era un marcador de piso, como le decimos, que se encontraba al centro del juego de pelota, y seguramente ahí se votaba, ahí se iniciaba ese juego de la dualidad mesoamericana, la noche, el día, y tiene una fecha del 17 de mayo de 1591 después de Cristo, clásico temprano todavía. Por ejemplo, el anillo del juego de pelota de Chichén Itzá, que es el juego de pelota más grande en toda el área maya, mide más de 110 metros de largo. No sabemos si era viable jugar en una cancha tan grande, y también estos aros son muy altos. Dicen que sí, hoy en día se está tratando de revivir, digamos, esa práctica del juego de pelota. Si van a Mérida o en Xcaret o en algunos lugares del área maya, ya hay hasta un torneo de pelota, de juego de pelota de hule, que ya hay un mundial que hacen los países Belice, Honduras, México, Guatemala, donde compiten a quién es el mejor equipo. Este era del Congreso de Americanistas de la Ciudad de México de 1939, en plata. Y bueno, el IMSS también tiene una cantidad de medallas que los daba a sus deportistas en honor del deporte, y se repite el motivo.
este es de los años 60. Y bueno, del cono monetario, de Casa de Moneda, de estas medallas tan bonitas que fueron también en el 1994, ahora son muy buscadas por los coleccionistas, hay de distintas onzas. Y bueno, por ejemplo, otra vez se repite el motivo de la iglesia, ya familiar, el famoso castillo y el chacmol, también, digamos, una escultura muy representativa del área maya. Aquí lo tenemos, en la cara de espejo. Aquí les traigo este grabado del Museo Nacional cuando estaba en moneda 13, ahí atrás del Palacio Nacional, y aquí podemos ver el chacmol, ¿no? Aquí estaba la Coatlicue, la piedra de Tizo, también estuvo el calendario, el Xochipilli de Tlalmanalco, y después ya se metieron al Salón de los Monolitos, ¿no? Por Leopoldo Batres. Y bueno, aquí tenemos ya en el salón, ya lo incluyeron a la pieza. Estos, los yucatecos nos la siguen reclamando porque en tiempos porfirianos se trajo a la Ciudad de México y se siguen quejando porque estaba en el Museo Yucateco, y bueno, el centralismo hizo fuerza y se lo trajo, y todavía, pues, como el penacho de Moctezuma, quieren los yucatecos que le regresemos su chacmol. Yo soy de la idea que deben de regresar a los sitios de donde pertenecen, ¿no? Pero bueno, ya son coyunturas políticas irremediables. Y bueno, y voy a finalizar con el eclipse solar de 1991, igual con esta medalla en espejo, también muy linda, y tomaron el motivo de esta serpiente del Códice Dresde, que está marcando un eclipse propiamente, ¿no? Ya ellos, como les digo, eran unos grandes contadores, unos grandes observadores de los astros, y también les tocaron eclipses y lo registraron en sus códices. Y entonces el grabador se inspiró en el códice para hacer este motivo en conmemoración del eclipse total de sol del 11 de julio de 1991. Y en el anverso, en el reverso está la cara lunar. Y bueno, ahora sí, finalmente en el segundo milenio, se siguen, aquí son las tres. Esta me gusta mucho, esta medalla, porque nos habla, ¿no?, de la gran historia que tenemos los mexicanos, como es el Observatorio de Chichén Itzá, el Acueducto de Querétaro y la Biblioteca Central de la UNAM de O'Gorman, ¿no? Y con esto termina. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas, con mucho gusto trataré de responderles. Por favor. Mauricio, muchas felicidades por la plática, está sumamente interesante, y sobre todo que no te limites a billetes de México, sino también buscar que hay numismática con piezas de otros países. A mí algo que me llamó mucho la atención es cuando empiezas la plática, estás hablando de para qué utilizan los billetes, ¿no? Y al final de cuentas, los billetes son una forma de exponer el pasado, presente y futuro, y al mismo tiempo de forjar la nación. Entonces creo que ese es un elemento que es muy importante de destacar, que estas piezas lo que sirven es para recordarle a la gente su historia y para proyectarla, ¿no? Entonces, dentro de los ejemplos que mencionabas, creo que hay uno que es muy interesante, porque hablabas de la nueva familia, sí, pero no mencionabas que el billete de 1,000 pesos va a tener justamente la reserva de Calakmul. Entonces, ya veremos qué es lo que hacen los diseñadores y grabadores del banco, si incluyen alguna pieza, alguna referencia. Pues ojalá, yo estaría encantado, pero veo que la tendencia ya se está yendo al ecologismo, y entonces ya como que están dejando, digamos, también a través del tiempo van cambiando los motivos, pero ojalá si ponen Calakmul que sigan poniendo piezas arqueológicas, ¿no? Coincido, y creo que una pieza que vale la pena que no mencionabas aquí es el billete de 200 quetzales en Guatemala. Sí. Tiene una pieza que es tal cual una reproducción de una figura arqueológica, sí, pero tiene como unos murales que en realidad es una reinterpretación moderna, sí, de escenas
mayas, como están tratando de hacer como una nueva versión de lo que eran los códices. Entonces creo que valdría la pena incluirlo. Bueno, voy a ver, porque tú sabes, los de Guatemala, no sé que los maltratan mucho y los billetes de altas denominaciones son difíciles de conseguir, pero sí, hay muchos más, y voy a checar ese de 200 quetzales. Muchas veces, bueno, entra el imaginario del artista que los graba, pero, y sí, se inventan, digamos, o tratan de hacer estos revivals de lo maya. Y el último punto que creo que valdría la pena considerar es particularmente los billetes de Guatemala son reinterpretaciones que hace una compañía tras otra. Guatemala, a diferencia de México, licita cada periodo quién le puede fabricar sus billetes, y entonces mencionabas de repente es de la RU, de repente es Canadian Magnet Company, etc., ¿no? Entonces muchas veces le piden que tenga los mismos elementos, pero la empresa fabricante no necesariamente copia tal cual el billete. Entonces eso da lugar a ciertas diferencias entre unos elementos y otros. Muchas gracias por tus comentarios. Bueno, tú eres el gran especialista en billetes, pero sí nos va a tomar en consideración, y es interesante ver, bueno, y también son las interpretaciones de los artistas, de los grabadores, que les darán bastante libertad, y como digo, y muchos para emplear elementos de seguridad, ¿no? Pero sí voy a checar más, y ver, estoy juntando, y bueno, yo me divierto bastante en encontrar las piezas. Por ejemplo, esa vasija de Huachacún me costó mucho trabajo, porque también las cambian los grabadores y se pierden algunos elementos diagnósticos para nosotros, entonces no sabía de cuál era. Y también falta mucha información en los bancos. Cuando he tratado de preguntar, muchos, los propios bancos así pierden. Digamos, es importante tener los grabadores y tener, digamos, un buen archivo para tener toda esa información. De hecho, ya hay una página bonita del Banco de Guatemala que está en línea, que tiene las carpetas de todos sus billetes, entonces los invito a que la consulten. Ahí pueden ver, y es un billete, es un catálogo digital, ¿no? Virtual, y ahí se pueden ver. Pero gracias por tus comentarios, hermano. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo nada más quería hacer un comentario. No sé si ya revisaste el billete de 1000 pesetas de Hernán Cortés, que también tiene un elemento maya, que a mí me llama mucho la atención, porque es un billete que trae a Pizarro y trae a Cortés, y trae elementos prehispánicos, ¿no? Y trae precisamente el disco que venía en la moneda de 20 de los años 80. Entonces, el que sea un billete español, o sea, porque entendemos de México y Centroamérica. No, el billete de 1000 pesetas en pequeño, digamos, si yo ahorita te la foto, y está muy interesante porque es un billete europeo con un elemento pequeño, pero interesante. Pues te agradezco. Sí, ese no lo tengo registrado, lo voy a meter ahí a mi catálogo. Pero bueno, tengo del cono que hicieron en los 500, del encuentro de dos mundos, de los 500 años, y también hay un disco de Chimpultí, pero que seguramente los grabadores, al tener, digamos, su base de artistas, se vuelven a utilizar esos diseños, pero eso no lo he visto. Después me lo enseñé. Es interesante, Dios de Carlos. Gracias, Pablo. Pues no sé si hubiera alguna otra pregunta, no sé si en redes sociales tengamos alguna pregunta. De no ser así, pasamos a la entrega. La Sociedad Numismática de México tiene el honor de entregar el presente diploma al arqueólogo Mauricio Ruiz Velasco Bengoa por su conferencia Arqueología Maya y Notafilia, numismática en general, impartida en el marco de la Asamblea 790. Muchísimas gracias, Mauricio.